Ya. Mi estimado telepensante, la gran pregunta que muchos están haciendo, ¿cómo vamos avanzando o retrocediendo respecto de los ODS, los Objetivos de Desarrollo Social, que se ha propuesto una parte importante de nuestra élite política firmar, adscribir, avanzar en nuestro país? ¿Será acaso que esta actitud de Gloria Hood y de otros señores de traicionar los principios ya acordados, las enmiendas ya acordadas o artículos con el Partido Republicano tenga que ver con que ellos son globalistas, globalitarios? Bueno, ¿quién mejor que nuestro amigo Rodrigo Logan? ¿Quién mejor nos puede explicar? Rodrigo es abogado, es ex convencional constituyente, así que si usted no lo sabía, él sí que sabe lo que pasa al interior de lugares como estos. Gracias, Rodrigo, por estar en Esfera Pública. Hola, muchas gracias, muy honrado por la invitación. Y a mí me encantan estos espacios donde se puede conversar y todavía se puede reflexionar, porque hoy día siento que los medios de comunicación social, aparte de esta comisión de la desinformación que está con su manto de sombra sobre todas aquellas personas que generamos contenido, ah, una especie de miedo, una policía digital. Además de eso, se está dando muy poco espacio para reflexionar sobre temas públicos. Siento que la gente está repitiendo un relato instalado que alguien puso en su mente a través de los diarios, a través de la televisión, de la radio, menormente la radio, y repiten, pero no reflexionan qué hay detrás de cada una de estas políticas públicas. Fíjate cuánto tiempo llevamos hablando de la Agenda 2030, cuáles han sido los elementos que se han dado en las votaciones internas, o sea, parte de la base de que en el plebiscito del 4 de septiembre ganó un 62% del rechazo. Y hoy día en el proceso constituyente actual están incluyendo los mismos conceptos, ¿vale? O sea, el sistema político le mostró un desprecio absoluto a la opinión de la ciudadanía. Pues se pasaron por alto el tema del plebiscito de entrada, se pasaron por alto temas que son de normas constitucionales, porque tú sabes, por ejemplo, que todo proyecto de ley que modifique la institucionalidad del país o que irrogue un gasto al fisco, tiene que ser por iniciativa exclusiva del presidente de la República. Y el proceso constituyente actual, partió por una moción de senadores, o sea, hasta en eso fueron desprolijos, o sea, para que tuviera el grado de impunidad con el cual trabaja el sistema político, de lado y lado, el desprecio que le muestran a la ciudadanía, no respetan lo que dice, le da igual las normas de conducta socialmente aceptadas hasta ahora, y siguen adelante, y siguen. Y fíjate que ya están hablando de términos que la gente había rechazado, por ejemplo, el Estado Social y Democrático de Derecho, y lo volvieron a incluir. El tema de la progresividad de los derechos, el tema del derecho natural, de lo que nosotros hablamos, de que la persona está antes que el Estado, por tanto, no es que el Estado me reconozca los derechos y me los dé de manera progresiva en cuanto a su acceso y a su legitimidad. Por esos derechos ya los tengo, por el solo hecho de ser personas. Mira lo que pasó la semana pasada. Rechazaron que los seres humanos se consideran personas. ¿Y eso sabes por qué lo hacen? Lo hacen porque quieren no generar ninguna fractura en el concepto de la estandarización de las personas dentro de este nuevo orden social, que es lo que Sí, propondrá precisamente la Agenda 2030. exactamente, dialoga muy bien porque la Agenda 2030 y organismos internacionales como la ONU y sus tentáculos como la UNESCO, etcétera, consideran que el aborto es un derecho humano. El aborto es un derecho humano. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que como bien decía hoy día en el Mercurio, el doctor Segers
resulta que el humano es persona solamente en el momento en que el feto se separa del cuerpo de la madre, ahí recién es persona. Entonces, ¿qué es lo que se sigue de ahí? Se sigue que, así como quedó redactado el artículo, va a haber aborto libre, es decir, hasta el día del Pero nacimiento del niño. absolutamente, porque no es un ser vivo, o sea, no se considera un ser vivo hasta bueno, en este caso, hasta las 14 semanas, que ahí se ve, porque también ocupan el argumento médico, porque señalan de que el aborto libre sería un tema de salubridad pública y no un tema valórico. Entonces yo, claro, señalan el argumento en contra es, obviamente que no va a poder ser hasta un minuto antes de que nazca el bebé porque eso pone en peligro la vida de la madre. Y tiene un punto. Pero el punto es que ellos consideran que mientras no exista la separación total de el bebé respecto al vientre de la madre, no es persona. Y como no es persona, no es ser vivo. Entonces te das cuenta a lo que han llegado a la derecha gigante. Y eso no es preocupante solamente desde el punto de vista de la materialidad de los derechos. Porque alguien podría decir, pero bueno, ¿qué es lo preocupante? Lo preocupante es que desde el momento en que tú eres persona, tienes capacidad de goce. A ver, existen dos tipos de capacidad de goce en la interacción de los seres humanos sociales. La capacidad de goce, que es la capacidad de ser titular de derechos, y la capacidad de ejercicio, que puede ejercerlo en la vida social frente a otros. Entonces uno, por el solo hecho de ser persona, uno ya tiene la capacidad de goce, o sea, de ser titular de derechos. Si eso no es así, entonces perfectamente tú acabas de abrir la puerta a la eutanasia, abriste la puerta a la eugénesis, que la gente ni siquiera se da cuenta de eso. Yo hoy día podría decir que todas las personas que hoy día, mujeres que están embarazadas, como eso que llevan en el vientre no es un ser humano, puede ser objeto de distintas prácticas biológicas. Y usted no podría decirme lo contrario, porque ese nonato, ¿qué derechos tiene? Ninguno. Ni siquiera es un objeto de protección del derecho. Es un nada. Esto es bajo el esquema. Entonces, ¿cómo se van a ir? Los derechos tienen tres dimensiones. El reconocimiento del derecho, el acceso y la legitimidad de su ejercicio. Cuando tú empiezas a ver esas tres columnas y te preguntas cómo lo van a hacer ahora las madres respecto a políticas públicas del Estado respecto a ese nonato que llevan en el vientre, ¿ya? Que eso es eugenesia, eso nosotros ya lo vimos, específicamente en los gobiernos corporativistas de la Segunda Guerra Mundial, específicamente en el nacionalsocialismo, donde se hacía para crear la raza perfecta, ¿te acuerdas? Entonces, y eso se puede lograr hoy día, que yo le llamo los niños transgénicos. ¿Por qué? Porque así como están los alimentos transgénicos, y esa brecha es la que se abre. ¿Y cómo se va a resolver eso? Digo, tan abierto, que la Constitución hoy día, desde el punto de vista filosófico, tiene que ser un escudo de la ciudadanía frente al poder omnisciente del Estado. La Constitución no requiere de una ley para poder ser aplicada, es de aplicación directa. Y la Constitución tiene tres variantes, o sea, tres elementos. La Constitución es derecho sustantivo, o sea, es lo que regula, es procedimiento, pero también es un principio interpretativo. ¿Ya? La Constitución se interpreta a sí misma, ¿ya? Con los elementos que la misma Constitución y la misma legislación establece. Cuando tú no tienes claridad de esos conceptos, todo lo que tiene que ver con la legitimidad de los derechos y ejercicios se ve en tribunales, ¿vale? Y eso es peligrosísimo, porque los tribunales empiezan a hacer el trabajo que le toca al Congreso. Y en tribunales, ¿quiénes son los que tienen mejor interpretación? Aquellos que tienen mejores argumentos. ¿Te Claro, das y cuenta? además, y eso es lo mismo que pasa con el articulado que quedó sobre la familia, que dice la familia es el núcleo fundamental de la sociedad, es deber del Estado y la sociedad dar protección a las familias, y ahora se habla en A plural. las familias. Entonces, por un lado, se tomó el singular y por otro el plural, es decir, si el plural significa cualquier cosa, digamos, como consideración de familia, acá tenemos el debilitamiento de la concepción de lo que es la familia, al menos en relación a la Constitución de 2005. Después nosotros tenemos el tema de la inmigración, ¿no es cierto? Que se rechazó el asegurar y defender la integridad territorial,
Pero mi estimado telepensante, Rodrigo, esto no tiene nada que ver con la Agenda 2030. Tú no te creas esto, pero para nada. Esto de que se rechace, ¿ah? El asegurar y defender la integridad territorial y la independencia del país. El artículo terminaba con: la ley sancionará el tráfico migrante, la trata de personas, el ingreso irregular al territorio nacional. Bueno, esto fue rechazado por 27 votos a favor, 17 en contra y 5 abstenciones de Chile Vamos. O sea, acá tenemos un amplio espectro de la casta política casado con el globalismo y con la destrucción de la nación chilena. O sea, y a eso súmale lo que tú acabas de decir de las familias y ve cómo se va, porque nos dice qué tipo de familias, nos dice la nacionalidad de esas familias, dice familias. Y por tanto hay una norma internacional que promueve la reunificación de familias. Entonces, si tú tomas la norma que me acabas de decir, con la norma anterior de la reunificación de familia, tú tienes un problema de soberanía gigantesco, pero gigantesco. No se te olvide que geopolíticamente nuestro país presenta condiciones sumamente favorables a esa agenda. ¿Por qué? Porque tenemos regiones en nuestro país que tienen una muy baja densidad poblacional. En el norte de Chile, las tres primeras regiones, y en el sur, en Aysén, Magallanes. Entonces, perfectamente nosotros podríamos ser foco de olas migratorias de carácter irregular, donde tendríamos muchísimos problemas. ¿Por qué? Porque las personas que llegan son personas, no son, insisto, y ese es un tema también de derechos humanos al que está en el territorio y al que viene llegando al territorio. O sea, el Estado tiene que abarcar primero a sus connacionales y luego a las personas que van entrando, pero si tú lo haces de manera desregulada, tienes lo que está pasando en el norte. Mira el ejemplo, porque tú cuando desregulas, o cuando no regulas, valga la redundancia, tú ahí puedes dejar entrar a el Aragua, deja de entrar al cartel de Juárez, deja de entrar prostitución infantil. ¿Y por qué eso? Y alguien puede decir, pero Rodrigo, si eso también está aquí. Sí, vos, pero la diferencia está en que cuando yo voy a reprimir, como con el disponiendo del Estado, o sea, el derecho penal, las policías, yo voy a reprimir al menos a esa persona que está cometiendo el disvalor social, yo lo puedo identificar, por tanto. Lo puedo identificar, lo puedo sancionar y puedo estar en el proceso de rehabilitación y de reinserción, ya, si tú lo quieres ver desde el punto de vista más de la buena fe. Pero ¿qué pasa cuando yo ni siquiera puedo identificar al autor de ese delito? O sea, acuérdate que el fiscal nacional dijo hace un par de meses atrás que había un 40% de delitos que no tenían imputado. O sea, te das cuenta que lo peligroso es, y a mí me llama la atención que mis compatriotas que están ahí en el Consejo Constitucional no se hagan esta pregunta. Una pregunta de todo lógica. ¿Cuáles son? Porque lo primero que yo haría sería preguntarme, si voto sí, ¿cuáles son las repercusiones? Si voto no, ¿cuáles son las repercusiones? Porque es muy importante lo que están haciendo. Dependiente, yo considero que el proceso es ilegítimo, siempre y lo repito hasta el cansancio, pero ya vámonos al área chica. En el área chica, yo digo, a ver, ¿cómo no piensa? Es más, mira, tú acabas de decir algo que a mí me parece gravísimo. Se aprobó por 5 abstenciones, porque eso fue, 5 abstenciones. ¿Cómo te puedes llegar a abstener de una votación cuando sabes el efecto pernicioso para tu patria, para tus compatriotas, que queda de no votar, o de no haber hecho alguna indicación, o no discutir una indicación en particular? Y eso me parece, mira, el otro día yo he visto que tiene un esfuerzo, desde el punto de vista de la hora hombre, igual importante, súper importante. El otro día empezaron una sesión a las 6:30 de la mañana, para no quedarse trabajando de madrugada, y los encontré, y eso ha sido hartos días, y lo encontré interesante. Pero lo que no estoy entendiendo es cómo no hacen este análisis de decir, a ver, ¿cuál es la legislación actual? ¿A qué está comprometido Chile? ¿Cuáles son los bordes? ¿Qué es lo que dice la Constitución anterior? Porque están partiendo de la base, mucha de la normativa que tienen, que he podido ver ahí en los informes de las 4 comisiones que llegaron al Pleno, lo que se está votando desde el 14 de septiembre en el Pleno, que no, parece que creen que los derechos de los chilenos comienzan con el anteproyecto. Mira, fíjate. O sea, ni siquiera toman en consideración
que el artículo quinto de la actual Constitución establece que los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana contenidos en la Constitución, así como el Tratado Internacional suscritos y ratificados por Chile, son un límite a la soberanía. Y no es porque lo diga la Constitución del 2005, la del 80, no. Es porque hay tratados internacionales que datan, por ejemplo, de 1948, el Tratado de los Derechos del Hombre, el Pacto de los Derechos Civiles y Políticos del año 67, etcétera. Hay más de 45 tratados suscritos y ratificados por Chile en materia de derechos humanos. Si cuando tú ves, te dices, ¿y qué pasa con esos derechos? Por ejemplo, el derecho preferente de los padres de educar a sus hijos está en el Pacto de San José de Costa Rica. Y acá donde lo ves, acá lo ves como el derecho a elegir el lugar donde se educan tus hijos, que no es lo mismo. No es lo mismo el derecho a educar que el derecho a elegir. Entonces, es como, Vane, puedes comer la fruta que quieras entre manzana y plátano. Y todo Sí, ahora esto, ¿ah? no, te quería preguntar respecto de cómo tú ves que está quedando el tema de los tratados internacionales, porque se aprobó el inciso 1 que establece que la Constitución, en tanto norma suprema del ordenamiento jurídico, consagra como límite al ejercicio de la soberanía el respeto de los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana, reconocido por esta Constitución, así como por los tratados internacionales de los que estabas hablando. Y se aprobó también que las normas de derecho interno deberán interpretarse de forma compatible con la Constitución, atendiendo a las disposiciones referidas a derechos y libertades de los tratados de derechos humanos ratificados por Chile y vigentes. ¿Hay algo que a ti te gustaría como profundizar en este artículo en Sí, es que, particular? es que ahí creo que comete un error el Consejo, pero es un error porque es un error no razonable. Sí, porque si fuera razonado, o yo al menos lo hubiese visto en las actas, diría, ya, está bien, no opinamos lo mismo, pero entiendo el porqué. Porque mira, no es lo mismo. A ver, volvamos nuevamente a los tres pilares de los derechos. Los tres pilares de los derechos son el reconocimiento del derecho, el acceso al derecho y la plenitud de ejercicio. Entonces, yo como Estado tengo que preocuparme de reconocer el derecho de la persona y ahí hago la distinción. Si es un derecho de primera generación, que son aquellos derechos que son la ley natural, ¿cierto? Derecho a la Ujú. vida, a la propiedad, a la integridad, etcétera. Los derechos de segunda generación, que son los derechos sociales y económicos, y los derechos de tercera generación, que son los de la conectividad. Cuando yo hablo de los derechos, yo digo ya, lo primero es, lo reconozco. Sí, lo reconozco porque existían con anticipación, sí, o lo reconozco de aquí en adelante. Listo, lo reconozco porque ya existían, los de primera generación, y los económicos sociales los reconozco de aquí en adelante con un nivel de progresividad. ¿Ya? ¿Por qué? Porque yo no le puedo asegurar a todas las personas el derecho al trabajo, ¿viste? Por ejemplo. ¿Ya? Segundo, el acceso. Tengo que preocuparme de que una persona en Arica tenga el mismo acceso a sus derechos que una persona en Magallanes y que en la Antártida Chile. ¿Correcto? Correcto. Y tengo que preocuparme de la plenitud de satisfacción. O sea, no solamente porque si tú tienes un derecho y tienes acceso, pero no tienes plenitud de satisfacción, tú tienes dos tipos de chilenos. El que tiene y el que no tiene. Si tú tienes el derecho, pero no tienes acceso, no lo tienes, porque no tienes acceso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotros hablamos de este tipo de derechos, fíjate, siempre se habla del derecho. Entonces, la constitución actual, y esto se discutió en la Comisión Obtusa, se dijo qué es lo que se le iba a dar primacía, al tratado o a los derechos contenidos en el tratado. Y ahí hubo una jurista llamada Luz Bulner, y ella dice, no es lo mismo, porque cuando tú hablas de los tratados, no solamente hablas de los derechos y las cláusulas, sino que hablas de las cartas que se intercambiaron los países, hablas de los anexos y hablas de los organismos de resolución de conflictos de esos tratados. Entonces, a mí siempre me quedó grabado eso, porque cuando tú dices que nuestra constitución se va a interpretar de acuerdo a lo que dicen los tratados de derechos humanos, si en ese tratado de derechos humanos está la Secretaría General de la ONU, significa que el secretario general de la ONU pesa más que cualquier autoridad político-administrativa de tu país, porque además dice que es un límite a la soberanía. O sea, pensemos, digamos, en los buen chilenos, pues. Tienes al Contralor, al presidente de la Corte Suprema, al presidente de la Corte de Apelaciones, al presidente de la República, tienen al fiscal nacional, al defensor nacional, y todos ellos tienen un límite. ¿Y cuál es el límite? Lo que diga la autoridad establecida en el Tratado Internacional de Derechos Humanos. O sea, lo que diga la Corte Internacional, lo que diga la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo que diga la Corte de Roma, lo que diga la Secretaría de la ONU.
¿Te das cuenta que ese error no forzado es complicado porque tú dejaste entrar a los tratados, no los derechos? Porque claro, si tú dejas entrar a los derechos, es evidente, tú dices, los derechos que emanan de la naturaleza humana, ¿ya? O los derechos fundamentales, porque también hay otro error que creo que comete el Consejo, que confunde lo que son los derechos sociales con los derechos fundamentales. Son dos tipos de derechos distintos. El derecho social, como el derecho a la vivienda, es un derecho que en su acceso tiene que ser igualitario, pero en su plenitud de satisfacción tiene que ser progresivo, porque el Estado no puede asegurarle a todas las personas una vivienda digna, es lo mismo que hablamos pero sí el Estado debe asegurarle a todas las personas la igualdad ante la ley, en la ley, ante la ley, la igualdad, el derecho a la vida, el derecho a la propiedad, ¿ya? El derecho a la dignidad. Esos derechos son de primera generación. Y ahí cometen errores graves. Y esos errores nos van a traer muchos, muchos problemas. Te voy a dar un solo ejemplo. ¿Sabías tú que hay muchos países y nacionales de esos países, como por ejemplo Inglaterra y España, que tienen tratados especiales en materia de inversión? Entonces, tratados bilaterales entre Chile y España, Chile e Inglaterra, y ellos van a ejercer ese tratado y van a decir que el derecho a la propiedad es humano, evidente, ¿cierto? Y vamos a tener dos tipos de nacionales, aquellos nacionales que están adscritos a ese tratado y aquellos que no. Y vamos a tener un problema en la igualdad en y ante la ley, ¿viste? ¿Cierto? ¿Para qué decir los tratados internacionales en materia de pueblo originario? O sea, Uh, yo te quiero recordar la resolución 1541 y 1544 de la ONU, que hablan sobre el derecho a la autonomía, que dicen que una vez lograda la autonomía, ellos podrían votar su independencia. Búsquenlo, no me crean nada, nada de lo que yo digo, busquen resolución 1541 y 1544 de la ONU. A propósito, que se entiende que un tratado internacional, igual que el convenio de la OIT, el 169. Entonces dicen que logrando la autonomía, ellos pueden hacer votaciones internas y así lograr su independencia. El País Vasco lo intentó de la misma manera. ya lo Así que, anoté, ya lo anoté, Rodrigo. sí, Lo vale, voy a pues, buscar. ¿Viste que soy buena estudiante? sí, Oye, pues, y estos sí, temas, y por eso me da rabia, y son porfiados, claro, yo creo que son porfiados, pero el otro día alguien me dice, no, Rodrigo, no seas ingenuo, no seas lindo. Si no, no es porque lo hagan porque son porfiados, lo hacen porque están siguiendo la teoría de Noam Chomsky, cuando él hablaba de las 10 maneras, de las 10 formas de controlar a las masas, de controlar, de generar la reingeniería social. Y había una que se llama deferir la pérdida y lograr ir moviendo cada vez el cerco. Entonces, aunque yo me demore 10 20 años, lo que tengo que hacer es nunca olvidar que siempre tengo que hablar el mismo relato, el mismo relato, el mismo relato, el mismo relato, porque en algún momento tú vas a bajar las barreras. Y cuando tú bajes las barreras, yo voy a ganar. ¿Y por qué voy a ganar? claro. Porque yo tenía cero, tú tienes 100 y yo te tiro el tejo pasado, y tú me dices, no, 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 bueno, ya, ok, ¡pum! 50, perdiste. Después, cuando ya tengo 50, voy al 100. Y cuando tengo el 100, quiero el 200, y te anulo. ¡Qué increíble! Sí, pero ahora a mí lo que me llama la atención es todos los derechos colectivos aprobados, ¿no es ¿Mm? cierto? Eso quiere decir que alguien, por la raza con la que nace, va a tener derechos colectivos que el resto de los chilenos no, lo cual por supuesto que quiebra el principio de igualdad ante la ley. Pero además, si tú lo cruzas con las propuestas que no han sido analizadas en profundidad desde mi punto de vista, porque no se ha prestado para ningún tipo de crítica a todo esto, todas las propuestas, el articulado que está en torno a la descentralización. Está hablando de autonomías también, está hablando de que cada región tiene que ser, tiene que llegar, o cada, no me acuerdo cuál es la expresión que usa, si como una región, a ser lo más autónoma posible, que solamente va a depender del gobierno central en aquello que no pueda resolver por sí mismo. O sea, a ver, hay un lenguaje en el articulado de la descentralización que si tú lo cruzas con esto de los derechos colectivos, nos retrotrae fácilmente a la plurinacionalidad, que por supuesto que este es proyecto de la ONU y de la Agenda 2030, que lo aterrizamos en las ¿Sí? ciudades de 15 minutos, pero para no irnos tan rápido, digamos que el telepensante lo entienda, o sea, aquí hay un norte, y el norte es destruir los estados-nación y homogenizar,
regionalmente lo que son la institucionalidad. Por eso es que de partida el Estado Social y Democrático de Derecho, a nosotros hoy día solo como titular nos dejarían la misma posición o de forma homogénea con el mismo modelo que tiene Venezuela, que tiene Colombia, que tiene Bolivia, que tiene creo que Ecuador también. Entonces Ecuador ahí también, habría una no, por homogenización. cierto, creo que Claro, entonces ahí habría una homogenización del modelo que iría en torno a este cumplimiento, digamos, de esta agenda, pero además a mí me llama mucho la atención cómo se ha, pues estuve leyendo el articulado en fino de la propuesta de descentralización y realmente, o sea, te lleva prácticamente que, o sea, si no es porque decimos que Chile es un territorio unitario y no usamos la palabra plurinacionalidad, o sea, en todo lo que puedan ser autónomos tienen que serlo. O sea, si yo puedo ser sí, autónomo mira, también en vale, materia judicial también, entonces. pero toma en consideración esto, mira. Si nosotros miramos cómo está quedando el texto de la nueva Constitución, y nos retrotraemos a las palabras de don Guillermo Tellier, cuando él dijo, habló de la Constitución habilitante, ¿te acuerdas? O las palabras de la senadora Yana Proboste, no perdimos, sino es que no hemos ganado todavía. Y ahora, ¿y por qué lo digo? Miren, para que todo lo que nos están mirando, piensen ustedes que la Constitución ya está aprobada y está vigente, y está en funcionamiento, está en régimen. ¿Cómo se van a hacer valer? ¿Quién hace valer? Háganse esta pregunta. ¿Quién hace valer los derechos que están en la Constitución? No lo hace el Parlamento. No lo hace el receptor de la petición. Lo hacen los tribunales. Y los tribunales, de hace un tiempo a la fecha, han sido politizados. O sea, tú ves, por ejemplo, ve la conformación del Tribunal Constitucional. Ve cómo se ha generalizado el concepto garantista en los tribunales de garantía, valga la redundancia. ¿Ya? Fíjate, entonces, piensa qué va a pasar, qué es lo que está pensando el sistema político hoy día, de que si tiene esa constitución habilitante, que cada vez va a ir corriendo cerca. Mira, y esto yo me acuerdo de haberlo planteado, me dijeron conspiranoico. En la Constitución del 2005 había una norma, que venía de la Constitución del 80, que decía que el límite a la aplicación de la ley era la moral, la ley, las buenas costumbres y la seguridad nacional. ¿Te acuerdas? Ya, eso Sí. se eliminó. Se eliminó. Y eso tenía una explicación, porque el constituyente lo que decía es que aun cuando tú intentaras aplicar la ley, aun cuando intentaras aplicar la Constitución, no podía ir nunca contra las reglas de la lógica. Entonces hablaba de la moral, la ley, la buena costumbre y la seguridad nacional. ¿Ya? ¿Por qué? Porque partía de la base del derecho natural, partía de la base de que en la relación Estado-persona, la persona está antes del Estado. El Estado está al servicio de la persona. Por eso lo ratificaba el artículo 1. Decía que el Estado está al servicio de la persona y su finalidad es satisfacer, o sea, crear las condiciones para el bien común. Eso es, ¿ya? En cambio, recuerda que el progresismo, que es una versión del marxismo, cree que los derechos tú los tienes sí, solo sí, el Estado te los reconoce y en la progresividad que el Estado te los reconoce. Por tanto, si el Estado cree que tú el derecho a la vida lo tienes de determinada manera, ¿y cómo se ve? En tribunales. El derecho a la vida, pues alguien me dice, no, pero es que eso no es así. Recuerden que para el marxismo, las personas no son individuos, sino que son parte del Estado-Nación. Y como parte del Estado-Nación, tus hijos no son tuyos, son del Estado. Tú tampoco eres un ser individualmente considerado, eres parte del Estado. Por eso que el Estado te puede decir en cualquier momento hasta dónde llega tu derecho de propiedad, qué es lo que tú puedes plantar, qué es lo que tú puedes vestirte, qué es lo que tú puedes hacer, y a tus hijos les dice qué es lo que pueden aprender. Acuérdate que todo, y el marxismo así va. ¿Y eso es por qué? Porque se quiere crear una claridad de conciencia para que lleguen a la lucha de clase, y luego lleguen a la dictadura del proletariado, y así, para generar de una infraestructura a una superestructura. Y después llegan a tomar los medios de producción del Estado, y ahí pasen del socialismo y pueden llegar a este concepto utópico llamado el comunismo. Así es. Y son estas pequeñas cositas que la gente dice, ya, pero Rodrigo, es muy conspiranoico. No es tanto. Vayan viendo lo que está pasando hoy día con la ESI.
vayan viendo, sí, pero si todo está bien, todo está bien. Ustedes tienen que el problema que nosotros tuvimos de la inmigración fue porque ustedes creen que el problema que tenemos con el tema de la educación sexual integral en los colegios a propósito de la guía, ¿se acuerdan de la guía CLAP? Que al final, como no pudieron meterla por el lado de la educación propiamente tal, porque los padres, las madres empezamos a ocupar el derecho preferente, que no está previsto en la Constitución, ¿ya? Pero empezamos a ocupar lo que es lo que dijeron, no, esto es un tema de salubridad. No es un tema de derecho a la educación, es un tema de salubridad. Entonces nosotros necesitamos, por la salubridad, por la salud física y mental de sus hijos, necesitamos hacerle estas preguntas. Y necesitamos hacerle estas dinámicas. Y ese fue el mismo argumento que ocuparon con el tema del aborto. Acuérdate que el tema del aborto lo sacaron de un tema valórico y dijeron que es un tema de salubridad pública por el beneficio que le presta el peligro de vida a la madre, no tomando al neonato. Fíjate. No sé, impresionante cómo van avanzando en el desmantelamiento de nuestros valores cristianos occidentales. ¿Sí? Ahora, en esto que yo te decía de la descentralización, déjame leerte el artículo 3. Los gobiernos regionales y comunales serán autónomos para la gestión de sus asuntos en el ejercicio de las competencias en la forma que determina la Constitución y la ley. La ley promoverá el fortalecimiento de la descentralización del país y el desarrollo equitativo y solidario entre regiones, provincias, comunas, etcétera. Artículo 6. La ley priorizará las funciones públicas que sean radicadas en la administración local Sí. sobre la regional y en esta última sobre la nacional. Cáchate, o sea, sin perjuicio de que Ya, haya competencias. O sea, yo estoy de acuerdo que tiene que haber un cierto nivel de descentralización, porque no puede ser que desde Santiago se decida cómo se resuelven los problemas en Iquique, digamos, lo tengo clarísimo. Pero para eso no me parece que esta sea la fórmula, digamos. La fórmula no es, ya mira, eh, este, estos son eufemismos para decir plurinacionalidad prácticamente, pero no en torno específicamente a temas étnicos, como se hizo en el mamarracho pasado. Pero da para eso exactamente igual. lo que pasa es que ahí tenemos otro problema que es grave, mira. Y yo creo que un problema de estructura. Cuando la manera en que tú destruyes a un país, destruyes, es quitando la identidad. A cualquier ente, tú le quitas su identidad y lo destruyes, porque y lo destruyes para luego, o lo deconstruyes, ¿ya? Para luego reconstruirlo. Lo que une a las personas de un país son elementos culturales, sociológicos, históricos, de religión, idiomáticos, y eso es cuando esas personas están unidas por esos vínculos, esa agrupación de personas se llama nación, y esa nación es la que forma el país. Cuando tú empiezas a generar estos polos de fragmento, empiezas a fragmentar, tú lo que atacas es el concepto de nación. Y cuando atacas el concepto de la... Y opa, y no solamente te lo digo a nivel regional, fíjate el concepto de la Agenda 2030 de la ciudad de 15 minutos. La ciudad de 15 minutos, ¿qué implica? Implica de que yo tengo todo el polo de desarrollo a menos de 15 minutos para que no pueda tener contacto con el de la otra comuna. Si es el nivel, pues. O los circuitos cortos de compra, etcétera. Todo está estudiado para que la ingeniería social. Entonces tenemos un problema con el Estado-Nación, pero también tenemos un segundo problema creado, que es el problema de la gobernabilidad. Porque hoy día la gente cree que tiene una pura administración, y no, hoy día tenemos tres grupos de administración. Tenemos la administración central, presidente de la República, ministerios, subsecretarías y servicios descentralizados. La segunda administración son las 16 administraciones regionales, el JORE, de Arica, el gobierno de Arica Parinacota, hasta Magallanes, la Antártida chilena. El tercer elemento de administración son las administraciones comunales, las 346 comunales. Entonces, pues la gente me pregunta, pero ¿por qué eso es importante? Claro, porque tenemos una ley de presupuesto y esa ley de presupuesto dice que este es el dinero que tiene el Estado, la Administración Central, le vamos a pasar una cantidad de dinero también a los gobiernos regionales y le vamos a pasar una cantidad de dinero al fondo de Administración Municipal para que se lo divida a las municipalidades y que las municipalidades también tienen su propio nivel de ingreso, como por ejemplo los parques, el tema de las patentes, el tema de los permisos de circulación, etcétera. Pero eso es lo mínimo, porque la gran parte de sus ingresos viene del fondo municipal. Entonces, la pregunta, ¿por qué es complicado? Porque
Cuando tú dices hoy en día, ¿cómo se toman las decisiones, por ejemplo, en las regiones importantes, se toman por el gobierno regional, y el gobierno regional tiene su propio presupuesto, pero al final del día se lo gastan, no se lo gastan en las necesidades de la región. Fíjate, se lo gastan en temas sociales, culturales, deportivos, que al final son para pagar favores políticos. Eso lo sabemos, por eso hay cores como el core de Arica y el de Aysén, que están federados. Hay que decir, el de los lagos, el del Biobío ahora, que se supo. Entonces, la pregunta aquí, el problema es de gobernabilidad, porque cuando tú empiezas a fragmentar, dado la forma en que está el Estado hoy día, la estructura, la forma, la orgánica del Estado, si hoy día el presidente de la República quiere ir a ayudar, en su calidad de supremo administrador y jefe de gobierno, quiere ir a ayudar a alguno de los gobiernos regionales o a alguno de los gobiernos comunales, no puede. No puede, pero lo hace a través de, en el caso de la seguridad, a través del delegado presidencial. Y en el caso de la municipalidad, a través del subdere, el subsecretario de Desarrollo Regional, y por ahí. Mucha gente cuando le inauguran una cancha en su comuna, dice, oh, bravo por el alcalde, y no es el alcalde, es el gobierno central, a través del Instituto Nacional del Deporte. Cuando le entregan complejos habitacionales, no es el alcalde, no es el diputado, es el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Ya, si tú y eso hoy día se permite porque existe un traslape de funcionalidades. Si tú hoy día fragmentas a las regiones, dándole esa norma que me acaba de leer, que es peligrosísima, porque esa la repitieron, esa norma yo la vi en la discusión del proceso del 22, y nosotros pusimos el acento de inmediato, fuimos como 20 convencionales que nos sentamos a hacer en una pizarra, Vane, si no, no había que ser, no, esto no es una tesis de Harvard. Nos sentamos en una pizarra y empezamos a colocar el organigrama del Estado y dijimos, a ver, si le damos esa atribución significa de que el supremo administrador jefe de gobierno, que es el presidente de la República, ¿cuál es la facultad que tiene para custodiar el erario público y la buena administración del Estado en general? Cero, compañeros, pero cero. ¿Y cuál es el rol del contralor? Cero, porque el contralor va a tener que decir, sí, está dentro de sus atribuciones. Y se entiende que las atribuciones de ellos priman por sobre la administración central. Entonces, ok, entonces alguien me va a decir, pero Rodrigo, si es necesario. Sí, pero tiene que haber un control cruzado. La contabilidad nunca hay que perderla. Porque si la pierdes, imagínate un gobierno regional. Porque, ojo, cuando hablamos de gobiernos regionales, no se olviden por televidentes. No se olviden que se empiezan a crear puestos, así como el jefe de gabinete, el jefe de la red social, y son puros amigos. O sea, hay que decirlo, son puros amigos de la facción política dominante, y todos pagados con la plata del Estado. Si no, yo los invito a que ustedes se metan a cualquiera de los 16 gobiernos regionales, o a cualquiera de las comunas. Ustedes creen, chiquillos, y el 52, y esto no lo digo yo, busquen cuántos son el porcentaje de municipalidades en este país que están siendo investigadas por corrupción. El 52%, 52, o sea, de 346, el 52%, más de la mitad. ¿Y usted quiere darle a esas municipalidades la facultad de autogobernarse localmente? Porque no es lo mismo autonomía que independencia. Ojo, o sea, usted puede ser autónomo, pero tiene que estar bajo el paraguas de la Constitución y las reglas básicas. Pues. Ahora, miren los gobiernos regionales. Usted diría, oye, con la plata que tienen, deberían tener aumento en infraestructura, vialidad, ayuda en materia social, económica, cultural, deportiva, a su organización en la sociedad civil. Las pinzas, vean en qué se han gastado la plata. Y usted quiere darle ese nivel de autonomía para que su decisión prime, sin que tenga un control cruzado. No, eso es pan para hoy, hambre para mañana, yo se lo digo. Nosotros lo vimos y solamente haciendo un dibujito nos dimos cuenta de que no servía. ¿Y por qué no servía? Porque la estructura, claro, alguien puede decir, ¿y por qué no funciona? Porque nosotros no somos no somos un Estado federal. Y si fuéramos un Estado federal, tendríamos normas que dicen efectivamente que a nivel local prima Z, pero también existe una ley federal. Y esa ley federal prima por cualquiera de las generaciones. Usted lo puede ver en Argentina, lo pueden ver en Brasil, lo pueden ver en Estados Unidos. ¿Ya? Hay ciertas normas que priman que son trazables en todas las federaciones. Pero acá nosotros no tenemos ese sistema, nosotros tenemos un Estado unitario. Entonces ya tenemos problemas de fiscalización.
Entonces ya él me dice, pero ¿cuál es el problema de fiscalización? Vean lo que pasó, hace poquito con la fundación y las corporaciones. ¿Qué pasó con el Estado? No había nadie en el Ministerio de Hacienda que pudiera decirle a los gobiernos regionales, estoy hablando de la de los gobiernos regionales, ni siquiera me he metido con la de las municipalidades, tampoco me he metido con las platas que salieron del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, estoy hablando de los gobiernos regionales. Nadie podía decirle, oye, al del Biobío, fiscalicen esas platas, al de los lagos, donde está el alcalde, hay metido hasta fiscales ahí, en la investigación, búsquenlo, las puedo aquí, creo. Entonces, esa norma va a quedar, desde mi punto de vista, esa norma es muy Pero inadecuada, y va a Rodrigo, tener un ahí problema. tú ves que están corriendo el cerco hacia su proyecto plurinacional, si esa cuestión está clara, no han abandonado ese Sí, proyecto y lo van a ir llevando a cabo con esto los derechos colectivos de los pueblos indígenas, porque al final tú vas a tener una comunidad, por ejemplo, una comuna autónoma en un 90%, menos de defenderse una guerra externa quizás, y esa comuna autónoma va a tener que cederle derechos colectivos a los indígenas. ¿Cuáles son esos derechos? Y entonces podemos volver a la misma figura, bueno, tener su propio sistema de justicia, esto, lo otro, etcétera. O sea, podemos llegar a una figura muy similar de desmembramiento y destrucción de Chile como Estado-nación. Entonces o sea, yo quería, escúchame, y te puedo agregar más, otro elemento. Piensa en eso. Tú y yo somos changos. Voy a poner a los changos, por poner un pueblo, podría poner cualquiera, ¿cachai? ¿Ya? Podría poner los aymaras, de Aguita, mapuche, que todos siempre ponen mapuche, pero no son los únicos hay que pueblos que poner hay, ¿no? otro, pues no puede ser Hay todo que el rato poner lo mismo. otro, ya. Tú y yo No se somos puede ser tan changos. discriminador. Hicimos la dura, no puedo ser tan difícil. Ya, somos aymaras. Tú y yo somos aymaras. Y nosotros nos dicen que tenemos derechos colectivos, que esos derechos colectivos se entienden que son titulariza el colectivo, el acceso es por el colectivo y la legitimidad de ejercicio es por el colectivo, ¿cierto? Por tanto, eso no lo van a tener los que no pertenezcan al colectivo. O sea, los que no son Aymara no tienen estos derechos. Ya tenemos un problema. Pero ¿sabes cuál es el segundo problema? El segundo problema es que si tú y yo somos Aymara, pero le caemos mal al presidente de la comunidad Aymara, ni tú ni yo nunca vamos a ser ni diputados, tú y yo nunca vamos a poder ejercer un grado directivo dentro de la comunidad, sino que todos esos van a ser cooptados por los partidos políticos. Acuérdate de mi palabra. Van a empezar a hacer acarreo de gente de un lugar a otro. Si uno mira los representantes de los pueblos originarios en el proceso del 22 y ve cuántos sacaron y ve de dónde eran, ve de qué lugar eran y cuántos sacaron en la votación total. O sea, es impresionante el ver. Y ahí sí me voy al pueblo mapuche. Con 2,5 millones, con 2,5 millones, que hayas tenido personas con 716 votos, que hayan sido llevados a un lugar específico, eso no es representatividad. De hecho, los mismos Loncos lo dijeron cuando le fueron a dejar la carta a Elisa Loncón, no sé si te acuerdas, y que ella no lo recibió, que era el Consejo de Lonco. O sea, no estamos hablando de cualquier organismo, ¿cachai? Están diciendo, no nos representan, nosotros somos parte del Estado-Nación chileno, pero nosotros también somos chilenos. Nosotros no queremos entrar en guerra con el pueblo chileno, eso no es lo que queremos. Y lo fueron a decir y nadie los escuchó, hasta el sector del hombre. Eso va a generar el tema de los derechos colectivos, una diferencia en la igualdad en y ante la ley respecto al que no sea el colectivo, pero también va a generar un grado de discriminación arbitraria entre aquellas personas del colectivo que no sean de la opinión política de la directiva de turno. Absolutamente de acuerdo. Esto es un poco también lo que pasaba con los sindicatos en el Teniente, en Codelco, para la época de Allende, que las bases de esos sindicatos estaban absolutamente oprimidas, tenían un doble y triple patrón, digamos. O sea, era una locura. O sea, al final la cuestión funciona así. Ahora, en términos O sea, generales, y sigue funcionando, vos, vale. ¿De qué, sí, de qué partido es la CUT, la Central Unitaria de Trabajadores, la directiva? ¿De qué partido son las asociaciones gremiales, los colegios profesionales, el colegio profesor? ¿De dónde son son? todos de extrema izquierda. Pero, Sí, ¿cachai? No sea sí. así. Entonces, mira, yo así en términos generales, para después preguntarte el diagnóstico de cómo es de diciembre en adelante, qué es lo que se viene. Pero para ¿Ya? cerrar el tema, más o menos como lo estamos viendo ahora, a ver si es que tú me puedes agregar algo, lo que yo veo en términos macro, estudiando las primeras votaciones y si es que eso finalmente queda o no, que tampoco lo sabemos todavía, mi estimado telepensante, acuérdese, no hagamos fake news acá. Este es el punto en el que tiene que ir ahora algunas, lo que se haya rechazado, que si yo, a la comisión mixta, después tiene que volver al pleno, etcétera. O sea, queda todavía camino para saber si es que vamos a terminar de acuerdo en que el ser humano
no siempre es persona, queda, y de acuerdo, queda todavía camino para establecer si es que vamos a dejar los derechos colectivos de los pueblos indígenas, si es que vamos a terminar por negar el derecho de los chilenos y de nuestro país a controlar las fronteras ante la inmigración ilegal, cosas todas muy graves que quedaron establecidas, pero que dialogan muy bien con la Agenda 2030, donde no se dice en ninguna parte la palabra democracia. De hecho, a mí solamente me gustaría de ahí decirles que el Estado Social y Democrático de Derecho, que tiene por finalidad la igualdad, ¿no? Porque esta provisión progresiva de derechos sociales tiene por finalidad establecer una igualdad no siempre solo de partida, sino que también de llegada, es decir, que terminemos todos con las mismas pensiones, etcétera, ¿no? Y lo que dice la Agenda 2030 habla de que dentro de la región tiene que haber una alineación integrada y Sí, coherente de todas las políticas públicas, sí, alienación también, pero bueno, tiene sí, que entonces, nosotros tenemos que tener las mismas políticas públicas en toda la región de Latinoamérica, en lo normativo fiscal de financiamiento, de planeación y de inversión pública, social y ambiental. ¿Te puedes imaginar lo que es eso? Para el cumplimiento de la Agenda 2030. El siguiente paso es en la creación de un observatorio regional de planificación para el desarrollo sostenible, ¿ya? Que lo que va a hacer ahí es establecer, porque frente a cada objetivo de desarrollo social se establecen indicadores. Imagínense la burocracia, el tamaño de esta burocracia. Y uno de los indicadores no es ni más ni menos que uno de anomalías en los precios de alimentos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se supone que esto es como una gran Unión Soviética distribuida como continentalmente y que hay la un gobierno central que se tiene estos planificación organismos internacionales. centralizada, claro, sí, la Exactamente. planificación Por lo centralizada. tanto, no importa, de hecho, el objetivo de que se destruya el poder central de un gobierno sobre las distintas comunas autónomas es súper coherente con la Sí, Agenda 2030 y sus ODS. Pero además nosotros tenemos otro tema que es fundamental, que para la Agenda 2030 el sentido de la igualdad es el eje del desarrollo sostenible. La igualdad es el eje del desarrollo sostenible. ¿Y qué es otra cosa el Estado Social Democrático de Derecho sino eso? Digamos, garantizar la igualdad, no la mejor posibilidad, no lo mejor, no, es un tema de igualdad. Entonces nosotros por eso es que eliminando el principio subsidiario, ahora veremos cómo queda el articulado después, pero con independencia de eso ya avanzamos en esa dirección y bueno, esto de la perspectiva de género, ¿no es cierto? Que ahora por lo menos lograron bajarle esto de que tenía que ser paritario, sino que lo hicieron base de entrada, digamos, o sea, que el acceso sea paritario, pero no necesariamente el resultado en la ocupación de los cargos sea paritario, pero claramente todo esto es ideología de género, etcétera, o sea, vamos avanzando hacia allá. ¿Hay algún punto que se me escape a todo esto? no, yo ahí estoy explicando sobre ella. O sea, que cuando tú hablas lo explicas bien, ¿no? Y yo escucho la palabra igualdad, la gente repite, por eso te digo que hay que reflexionar. La igualdad es mala. Lo que debemos nosotros fomentar es la equidad. Y me preguntan por qué me dicen, pero ¿por qué tan filosófico? No. La igualdad que ellos propugnan, a ver, partamos al revés. La equidad es mirarnos como diferentes. Sabemos que somos diferentes, pero nos obligamos a tratarnos como iguales. Y eso lo hacemos a través de la igualdad ante la ley y trabajamos en eso. Pero ni biológica, ni estructural, ni socialmente somos iguales. ¿Ya? Y tanto es así que en el proyecto constitucional del año 22 y en el de actual se habla de América Latina y el Caribe. Fíjate, dentro de estos elementos o estos elementos de evaluación de las políticas públicas. Eso quiere decir porque también ustedes tienen que saber que hay un proyecto internacional sobre el Tratado de Inmigración Internacional, que Chile todavía no lo ha firmado, ¿se acuerdan? Y eso significa que podrían haber olas migratorias de América Latina y del Caribe, que podrían venirse a Chile. Y si nosotros nos oponemos, estaríamos oponiéndonos a un tratado internacional. Y nos podría traer graves consecuencias si es que nuestra constitución fuera habilitante para ello. ¿Correcto? Imagínate, estamos en el área chica, aunque yo en lo personal, yo creo en mi país, creo en mi gente, y creo que el 17 de diciembre, el cimbronazo que se va a pegar va a ser sobre el 62%, o sea, porque mi gente ya no está dormida. Mi gente ya, a menos que haya una campaña publicitaria, y no sé, y pongan así como la película de Hitchcock, ¿te acuerdas?
colocaban y no dicen a todos a través de la televisión, sería la única. Pero si la gente, es como preguntar a una persona en la calle que se le daría un balazo en el pie, y a decir, no, ya, pues, entonces, pero ¿cómo va a votar por esto? De verdad que es una, de verdad que es muy peligroso como lo están dejando, porque ahora, fuera del humor, digamos, es una constitución que está siendo habilitante para hacer otros cambios que nosotros no estamos viendo. Si aquí, televidente, lo importante no está en lo que usted ve, sino precisamente en lo que no vemos. Y si usted analiza cómo está quedando una constitución cuyos derechos, la legitimidad en el ejercicio de los mismos, se va a ver en tribunales. O sea, En el tribunal, sí. usted ni siquiera piense por un minuto de que usted va a ir y va a ir al Servicio de Impuesto Interno, a la Fiscalía General de la República, a la Contraloría, y va a poder ejercer directamente la Constitución. Eso no va a pasar. Eso no va a pasar. No pasa. No pasa hoy día, debiendo pasar, menos va a pasar con esta Constitución. Porque además, lo que usted cree que es un derecho indultado que usted tiene, se va a encontrar con que hay tratados internacionales o alguna interpretación, alguna cláusula a nivel internacional de un tratado firmado por Chile, y usted va a tener problemas, como por ejemplo la soberanía alimentaria, como por ejemplo el límite a la función social del derecho de propiedad. Pasó en Colombia. En Colombia la Corte Suprema modificó lo que se entiende por derecho de propiedad. Si por eso que no lo vemos, si nosotros ya podemos mirar el futuro, Vani. Si queremos mirar el futuro, miremos a Ecuador, miremos a Colombia, ni siquiera vamos a mirar a los hermanos venezolanos, no, miremos a los hermanos ecuatorianos y a los hermanos colombianos que tienen unas constituciones que fueron las primeras constituciones del 2008, 2009 2012. Ah, y los hermanos bolivianos, por cierto, que tienen las constituciones de la Agenda 2030. Miremos cómo funciona su Corte Suprema a propósito de la legitimidad y el ejercicio de los derechos fundamentales y los derechos sociales. Miremos lo que está pasando, lo que pasó en Bolivia a propósito de los derechos colectivos. ¿Tú te acuerdas cuando comunidades cerraban las carreteras en Bolivia? Ya pues, porque ellos tenían derechos colectivos, ¿viste? Y paralizaban todo el Claro. país. Y Ahora, ponían de rodillas al presidente de la República. ahora, lo que te va a decir una persona que está a favor de este proceso es que, eh, pucha, Rodrigo, no, po, si tú lo que no cacháis es que nos bajaron los 4/7, entonces si nosotros rechazamos lo que más o menos pueda pactarse con una alta influencia republicana, va a llegar y nos van a arrasar en el Congreso y nos van a poner todo el mamarracho con quizá otras palabritas, pero la van a hacer igual porque están decididos. Entonces, el peor de los escenarios es dejarles la carta blanca y el chip libre, rechazando en diciembre a la gente izquierda, que es la que hoy día es mayoría en el Congreso. Porque acordémonos que Egópolis es de izquierda, varios Sí, sí, sí. perdón, en la UDI y en Renovación Nacional son de izquierda. Eso lo mostró la traición del viernes, o sea, está clarísimo, ¿no? Sobre todo Gloria Hood, que es impresionante las votaciones de ella, digamos. Ella estuvo en contra del artículo que dice que el Estado debe estar al servicio de la persona. En servicio a la Sí, persona. es No, impresionante, eso lo encontré es, impresionante. es Pero más que impresentable impresionante, esa señora. lo encontré ¿Para cruel. quién Lo encontré trabaja? cruel. Es impresionante. Y lo Entonces, encontré, ¿qué le vamos a decir disculpa, y lo nosotros? encontré también inconexo porque cuando yo he visto las votaciones de Bópoli y leí su declaración de principio, leí la declaración de principio, ¿tú te Sí, la acuerdas leyó. cuando votar? Ya, cuando hablan, por ejemplo, del principio de subsidiariedad, del derecho preferente de los padres, cuando votaron en contra de una norma de la ESI, perdón, la votaron a favor, en contra de lo que Ahora, decía la gente, y no la, yo la veo leer, o sea, iniciaban contra sus propios principios, y eso lo encontré. Pero no van contra, porque me imagino que la gente de Bópoli, el militante base, no, ha puesto claro, el grito en el cielo. Si es lo mismo que pasa en absolutamente. Renovación Nacional. Yo vi lo último, las actas del último Consejo de Renovación Nacional, y el militante base no está de acuerdo con lo que están haciendo sus figuras políticas, como por ejemplo Diego Chester. No están de acuerdo con él. Entonces la pregunta es, ¿lo representa él o lo representa a sí mismo? Es una buena pregunta. Sí, pero Pero, ahora, ¿qué hacemos? pero, ¿Qué hacemos pero ahora, si si ganan en tú, contra, pues? es que aquí viene el tema. ¿Quién crees tú que es posible que gane la próxima elección presidencial? Yo creo que tendría, la verdad, que ser esencialmente José Antonio Cast, porque si el 78% de los chilenos está de acuerdo en una cosa, hay un 78% de los chilenos, Sí, todos, que están de acuerdo en una cosa, que es que Bukele es el presidente al que aprecian del extranjero. sí, Bueno, nuestro Bukele es José Antonio Cast, o sea, lo más lógico
es que él sea el próximo presidente de Chile, gane o no gane esta cuestión del en contra de la prueba, eso da lo mismo. Claro, lo que pasa es que ahí es donde es importante hacer el análisis, porque la pregunta es, ¿qué estará pasando por la mente de hoy día de la dirigencia del Partido Republicano? Cuando ve que sus militantes se dividen en dos movimientos. El movimiento de los republicanos que cree que la constitución vigente es mejor que la que están haciendo ahora que la constitución habilitante y van a votar conforme a conciencia, conforme a ellos. Y la otra parte del partido que dice, no, nosotros tenemos que apoyar el proceso porque hoy día nosotros somos mayoría en este. Entonces tenemos que apoyarlos porque si no sería una derrota para el concepto de la forma de construir sociedad del Partido Republicano. Y ese fraccionamiento, si no lo logran controlar, les puede traer un problema en las próximas elecciones, que son las elecciones comunales, las del 2025 y 2024, está el gobierno regional, alcaldes, concejales. Pero dicho eso, la pregunta es, si ya tenemos a los cuatro séptimos, y como tú bien dijiste, podrían, aun cuando pierdan, hacerlo por el Congreso, cambiar las leyes desde el Congreso. ¿Sabes dónde está como la fuerza, el contrapeso a esa fuerza revolucionaria, no sé, esa fuerza de la retractadora, la refundacional, de parte de izquierda, no de parte de izquierda, pero de parte de izquierda refundacional, es que la gente ve que el soberanismo vaya adquiriendo mayor fuerza. Y digo el soberanismo, lo digo de derecha, porque hay mucha gente que es soberanista, que es de centro izquierda, y es soberanista y entiende el peligro que hay detrás de esta Agenda 2030. Cada vez la gente se va instruyendo más, y el soberanismo vaya ganando medida, y entendamos que no todo lo que viene de afuera es malo. No toda norma, plan, política, programa que viene afuera, no, no. Pero hay que pasarle sobre el sedazo de tu idiosincrasia, tus normas, tu forma de construir sociedad. No hay que comprar las normas, porque vienen de España, cortar, pegar. Porque viene la instrucción de la Secretaría General de la ONU, cortar, pegar. No, vamos a rendirle pleitesía al secretario general. No, no es así. Eso es entregar parte de la soberanía de tu país y además es peligrosísimo para las generaciones futuras. Yo creo que el 17 de diciembre, va a ganar en contra, ¿ya? Pero aquí vienen dos elementos. Si gana por sobre un 62 o gana por bajo un 62, ¿ya? Yo creo que al paso que se está dando hoy día, va a ganar por sobre un 62. Y eso significa de que hoy día, ¿viste la columna de Mayor? Ya, entonces la pregunta es, ¿de quién es la culpa? ¿A quién le vamos a echar la culpa? Obviamente todos los dardos van a ir para el Partido Republicano. Que van a decir que ustedes tienen la culpa porque, imagínate, yo creo que van a ser tan crueles el sistema político que van a decir que pensemos que el rechazo es un 70%. Es que ustedes lo rechazan más que a nosotros. ¿Te apuesto que van a decir eso? Van a decir que al republicano lo rechazan más que al Frente Amplio, porque ustedes lo quieren menos. Van a hacer una teoría del empate asquerosa, habiéndose gastado casi 250.000 millones de pesos entre los dos procesos. Ya, pues no tenemos que olvidarlo, en el aire el fisco se ha visto disminuido con este pago, el pago de la democracia, como dicen los gastos de la democracia. Entonces, ¿qué es lo que creo? Creo que va a ganar en contra, creo que el próximo gobierno va a ser de derecha, y no estoy tan seguro, Pani, porque una cosa es lo que uno crea, uno es lo que uno quiera, y uno es lo que te dice la máxima de la experiencia y las reglas de la lógica, porque está tomando mucho brío Evelyn Matei. Evelyn Matei, y está confluyendo a muchas personas que son de Chile Vamos, de esta derecha que le llaman derecha dialogada. Evelyn a mí creo que es una buena figura política, tiene muchos atributos, todavía tiene que pasar el sedazo de la UDI, porque la UDI la ha bajado dos veces, ¿ya? O sea, aun cuando es una buena candidata, la han bajado dos veces, ¿ah? Pero, porque además ella dispara, ¿no? No tiene sí, pues. Entonces ahí se va a ver enfrentado. Y en esa división, puede que entre una figura, piénsalo, a lo mejor es conspiranoico lo que estoy diciendo, pero si se fragmenta el voto de la derecha, ¿no? Y irrumpe la figura de Michelle Bachelet, podría ser Michelle Bachelet la próxima presidenta de este país.
Y Michelle Bachelet es globalista, o sea, y lo sabemos, o sea, ella no viene a mostrar nada de lo que ya no haya mostrado. Es globalista, va a continuar con todas las políticas y va a ser de frontón que los organismos internacionales, no se te olvide que la creación de la comisión que implementa la Agenda 2030 en Chile fue durante el primer gobierno de la presidenta Bachelet. O sea, desde allá, desde el Claro, ahora no ¿sí? tenemos mucha, Entonces, mucha esperanza en ese caso. ahí sí, que con los cuatro séptimos y un gobierno globalista estamos en el problema. Pero por otro lado, alguien dice, no, entonces que José Antonio no sale. Pero yo todavía, yo tengo en lo personal, y aquí hablo desde mí, me hago súper responsable. Todavía, a mí me cuesta ver a José Antonio ahora. Porque antes era más fácil, ¿eh? Y yo podía estar de acuerdo o no de acuerdo. Pero ahora me cuesta porque siento que de repente hacen comentarios como, no, mira, si no nos aprueban las indicaciones, yo estaría por el en contra. Pero si nos apoyan esto, yo estaría a favor. Y de repente veo que apoya indicaciones que van contra la forma de construir sociedad que él mismo ha planteado. Entonces, yo no entendía que él también era parte de la política, porque una cosa es llegar a acuerdos y la otra es transar. Son dos cosas distintas. O sea, yo llego a un acuerdo en la forma de construir sociedad porque siempre hay espacio a los acuerdos cuando miramos el bien común. Sí, eso es parte esencial de la política. Pero cuando yo transo mis valores más íntimos sobre la forma de construir sociedad, me vuelvo instrumental, papá. Y cuando me vuelvo instrumental, me transformo en una veleta que se va a hacer el viento. Y es ahí donde a mí me complica. Entonces, ahí yo digo, puede ser que ellos a la nivel interna del Partido Republicano diga, eh, ¿qué pasa si nos rechazan esta constitución? ¿Qué pasa si nos echan la culpa a nosotros? Lo que decía lo que dice Mayor en la columna. ¿Qué pasa si nos fragmentamos a nivel de militancia interna? ¿Ah? ¿Qué pasa si aun cuando no logramos el efecto, nos cambian la constitución por los cuatro séptimos? Se deben estar haciendo varias preguntas, pero yo digo desde el punto de vista del ciudadano a pie, el ciudadano a pie hoy día debería hacerse la pregunta, ¿cuántos derechos de los que hoy tengo? Porque, ojo, están tratando de convencer de una manera sumamente injusta, ya, errónea desde mi punto de vista, de que el proceso constituyente es como la panacea, ¿viste? Es como que va a cambiar, como la señora que decía, Boris lo va a cambiar todo, ¿ya? Es como que la constitución lo va a cambiar todo. No se lo olvide, chilenos, que los que me están mirando. Nosotros ya tenemos una constitución buena, mala, usted puede póngale el calificativo que quiera, pero tenemos una constitución ya. Entonces, mírenme a los ojos. Si van a cambiar, no cambien carne por chástico. No, eso es una tontera, ¿no? O sea, si vamos a cambiar, cambiemos por algo mejor. Se puede, sí. Y ojo, lo otro, jamás piensen de que este proceso es el proceso de término. Los pueblos siempre pueden darse una nueva constitución, cambios, modificaciones, porque los procesos sociales no se detienen. Siempre tenemos la posibilidad. O sea, no es que si no lo hacemos ahora, no lo vamos a hacer más. No, siempre. Pero démonos algo bueno. O sea, si usted me dice que vamos a cambiar una norma, es la norma que protege a los ciudadanos respecto al poder omnisciente del Estado como en la Constitución, que la vamos a cambiar por una norma habilitante, cuyos derechos se van a ventilar en tribunales. ¿Ya? Si usted me dice que vamos a atacar el concepto del Estado-Nación, de la nación, ese vínculo que nos une a nosotros, a todos los integrantes de esta larga y angosta faja de tierra, que nos van a quitar nuestra idiosincrasia, nuestras costumbres, nuestros ritos, y que nos vamos a ver subyugados a un orden internacional. O sea, bueno, esto es locura que hacen lo mismo y esperar resultados diferentes. O sea, ¿qué esperan? ¿Y usted No, sabe lo que van a necesitar? y en todo caso, ¿sabes qué, Rodrigo? Yo lo he pensado harto, y si esta casta política que está totalmente desprestigiada con la ciudadanía sigue con el tema constitucional en el Congreso e intenta pasarnos el mamarracho por ese lado, aunque avance cierta legislación, la crisis chilena se va a profundizar a tal extremo que el, comillas, Bukele que salga, sea José Antonio o no, va a tener absolutamente toda la legitimidad para decir, ¿saben qué más? Aquí se rechazó tres veces la propuesta de que se cambiara la constitución después
del experimento inicial, que debería haberse cerrado con el artículo 142. Se rechazó 3 veces. Por lo tanto, vamos a hacer un último ejercicio, por mucho que uno diga siempre puede, los procesos sociales siguen, pero para tener la estabilidad, vamos a llamar ahora a todos a que hagan su votación, que refrenden esta constitución que nosotros tenemos actualmente, todas las enmiendas que se le han hecho, todo, hasta antes de los 4/7 que Ñuco, porque fue todo ilegal, fue todo ilegítimo, y esto lo podría hacer un tipo que viniera de afuera del sistema, ¿cachai? Pero si nosotros legitimamos con un a favor un texto globalitarista que es coherente con la Agenda 2030, no hay cómo recuperar nuestra institucionalidad republicana, ese No, es el por Dios problema. mío. Ojo, y además los organismos internacionales a los cuales les darías el poder de inmiscuirse dentro de nuestras decisiones internas y dentro de nuestra autogobernanza, pondrían el grito en el cielo porque nosotros mismos les dimos la titularidad, les dimos la legitimidad activa para que se metan y me digan, no, ustedes no pueden hacer eso. Ya ha pasado, ya ha pasado. Si no, vean lo que insisto. Vean las noticias en la hermana República del Ecuador, en la República de Colombia y la hermana República de Bolivia. Vean ahí, si ahí que tienen el mejor ejemplo de cómo ellos se compraron este argumento de la Agenda 2030 con todas las palabras buenas, pero que nunca la analizaron a cabalidad, y cuando ya tenían la Constitución y la cambiaron, se dieron cuenta que se empezó a caer todo el naipe de la forma en que ellos habían construido sociedad hasta ese momento. Pero ya era tarde, porque ya está metido. Recuerden que cuando usted habla de la ONU no es la ONU solamente, sino que son 19 dedos que tiene la UNESCO, UNICEF, ACID, etcétera. El Banco Interamericano de Desarrollo también tiene que ver, el Fondo Monetario Internacional también tiene que ver. Entonces, analicen No, qué sí, es lo que yo quieren. estoy absolutamente, sí, yo estoy absolutamente convencida de que si estamos en la situación de diciembre y se aprueba este proyecto así como va, al menos después de las votaciones del viernes, nosotros vamos a haber perdido realmente nuestro país en manos de los organismos internacionales y que en cambio, aunque hagan cambios posteriores y reformas y todo, siempre va a quedar abierta la puerta para el líder que venga y diga, el pueblo no lo quería, el pueblo no lo quiso, se cambia toda esta cuestión, que Oñuco, refrendamos la de 2005 antes de la baja de los quórum, y esto es lo que el pueblo quiere y se acaba con Sí, este po. tema. Y vale, pero ¿sabes cuál es el problema? Yo estoy de acuerdo contigo que eso sí, pero hay de Dios que se les toca el populista violento. Claro, porque recuerda, si fragmentas el poder de esa manera, acá nosotros lo tuvimos, acuérdate que Pedro León Gallo, que intentó cuando vino marchando desde Coquimbo hacia Santiago, y que casi tuvimos una guerra civil, porque se levantaron 2 regiones contra Santiago. No digo que sea malo que sea per se, sino que es la estructura, porque cuando el poder se fragmenta, empieza a generar espacios donde nacen estos caudillos regionales. Y estos caudillos regionales empiezan a aglutinar con el discurso fácil. El discurso fácil, la cara bonita, la sonrisa perfecta, y ahí empezamos con los problemas de los unos contra los otros. Entonces, claro, si alguien dice, no, que la constitución anterior era la mejor, que tenemos que dar, porque hoy día nosotros no podemos, estamos en contra. Imagínate un movimiento que sea no soberanista, sino que sea nacionalista. Un nacionalismo. Y que el nacionalismo después derive en el corporativismo, que nosotros lo hemos conversado. Los medios de producción son del Estado y el No, Estado terminamos como los chinos, o sea, terminamos en dos patadas del como los terror, chinos. salimos Sería del lo fuego mismo. para caer en las brasas, ¿cachai? Claro, tenemos que cuidar. Mire, imagínate, yo hablaba con un diputado y le decía, oiga, ustedes hablan de los derechos humanos, de respetar los derechos humanos, pero ustedes lo único que hacen es hacer memoria. Y está bien, es un elemento de reflexión. Hay que hacer, pero la manera más sensata y más adecuada de proteger los derechos humanos no es solo hacer memoria, sino que es generar políticas propositivas para solucionar problemas que se dieron en el pasado y que no se vuelvan a dar y genera. Uno de los problemas que se dio específicamente en el gobierno de Salvador Allende fue que Salvador Allende quería, según lo que contaron, quería hacer un plebiscito el 12 de septiembre y que lo iba a anunciar, perdón, lo iba a anunciar el 12 de septiembre para saber si la gente lo quería el poder o no lo quería, dado el tema de crispación social. En el año 78, a propósito de una resolución de la ONU, el régimen militar también hizo una consulta para saber si los querían o no los querían. Pero la pregunta es,
y puedo ir para atrás incluso, puedo ir a Jorge Alessandri, puedo ir a lo que pasa con Carlos Ibáñez del Campo, que también. No ha existido ni una norma en la Constitución que le otorgue a la ciudadanía el poder de solicitar un referéndum, un plebiscito revocatorio. Porque si hubiese habido la facultad del plebiscito revocatorio, lo que pasó con Salvador Allende no hubiese pasado. Porque el mismo pueblo lo hubiese dicho, nos vamos a coger a la norma número tanto, y ahí está, y haga el referéndum Claro. para ver si realmente, y ojo, podrían aplicarlo hoy día también con el presidente Boric, y así. Te das cuenta que esas son las herramientas, yo le decía al diputado, esas son las herramientas donde usted realmente le muestra ahí, más allá de la palabra única, la sonrisa perfecta, que a usted le interesan los derechos humanos, porque no hay peor locura que hacer lo mismo y esperar resultados diferentes. Si hoy día la constitución que tenemos actualmente no reconoce de manera incidente y vinculante la opinión de la ciudadanía, porque trabaja sobre el sistema de democracia representativa, no democracia mixta, que es la participativa más representativa. Si nosotros elegimos a nuestra autoridad y les damos un cheque en blanco por 4 años para que ellos hagan y hablen por nosotros. Y tampoco tenemos un sistema para poder quitarles el poder a las autoridades político-administrativas cuando sentimos que lo están haciendo contra el país, contra el Estado, contra los se están excediendo en el uso del poder. Tampoco lo tenemos. Pero esos son elementos que hay que agregarle. No cambiarla completamente, porque al final le dije, si tú la cambias completamente por lo que le estás mostrando ahora, tú lo único que haces es cambiar el eje del poder, nada más. O sea, los que están arriba pasan abajo, los de abajo pasan para arriba, pero al medio, ¿quién está? La ciudadanía de Japón de Sándwich, que sigue mascando, libre y no teniendo ningún tipo de incidencia ni vinculación con los planes, políticas y programas públicos. ¿Cachai? Ni siquiera podemos elegir en qué gastamos la plata, ni siquiera podemos elegir qué pasa con un ministro que está, insisto, hay un ministro que está haciendo una política contra nuestros niños y no podemos hacer nada. Un ministro que le delegó atribuciones financieras y generó una debacle, no podemos hacer nada. Tenemos un ministro como el ministro Jackson, que evidente que tiene sus ventajas en el actual, pero lo que hizo él como responsabilidad política, la gente decía, no lo queremos ahí. Y aún así al sistema político no le importa. ¿Viste? Mira lo que hicieron ahora en el sistema, en el actual anteproyecto, y que ahora lo han refrendado. Fíjate la participación que le dan a los independientes. Esta. Exactamente. Y ahí está, y con esto cerramos, porque ha sido Sí, maravilloso. Nosotros siempre tenemos temas sí, como me para muchas encanta. horas más, pero en vista del tiempo, de los telepensantes, imagínate la segunda papeleta donde el 78% dijo no queremos a los políticos metidos en el proceso, y ese es el argumento para el señor Gutiérrez para deslegitimar cualquier cosa que se apruebe en diciembre. Así que, mi estimado telepensante, tenga paciencia, como Oh. siempre le digo, que descanses en paz, te lo dicen el último día, y no se angustie, tarde o temprano, cementerio metropolitano, así que, así que sí, sí, Ya, hay ok. que, hay que seguirle poniendo el hombro a todo esto, hacerlo con sentido del Sí. humor, disfrutando de conversaciones, disfrutando de programas como estos. No nos olvidemos de disfrutar, el conflicto es parte inherente del carácter trágico de la vida. No esperemos la vida de los dioses del Olimpo, que por lo demás sería demasiado fome para nosotros los seres humanos en esta tierra. Estimado Rodrigo Logan, muchas gracias por este excelente análisis, un abrazo inmenso y siempre bienvenido en Esfera Pública. Muchas gracias, muy honrado. Y mantenga este programa muy bueno porque además reflexionamos. Y a todas las personas que nos están escuchando, piense a largo plazo. Piense que el país no se termina el 17 de diciembre y que luego vienen elecciones. En el 24 viene la elección comunal de gobierno regional y en el 2025 viene el senador, diputado y presidente. Vaya pensando en qué es lo que usted espera de esa autoridad político-administrativa. ¿Por qué? Por lo que acaba de decir la Vane, de que todavía está la regla de los 4 séptimos. Entonces, lo que no ganaron por la una, lo van a querer ganar por secretaría. No se lo permita, es su país. Recuerde, infórmese, involúcrese y actívese. Eso. Un abrazo, muy buen consejo. Besito. Chao, mi querido Chao, Rodrigo. chao, chao, amiga. Nos vemos, chao.